Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, en este día 3 de marzo del 2020, tengo el privilegio de exaltar a nuestro Creador, a nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai. Tengo el placer de dirigirme a ustedes, siervos amados, en esta nueva y humilde enseñanza de este día. Enfocaremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los siervos apóstoles discuten entre ellos para reemplazar a Judas Iscariote, que ya se había matado. Ya únicamente quedaron 11 discípulos según las Escrituras. Y entre los dos siervos que tenían en la lista para reemplazar a Judas Iscariote está José y está Matías. Y al final pues deciden por seleccionar a Matías para que reemplazara a Judas Iscariotes. Pero en esta lectura, siervos amados, nos vamos a detener cuando menciona el bautismo de Juan. Ahí nos vamos a detener y enfocaremos la enseñanza en el bautismo. Dice la palabra, siervos amados, en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 21 en adelante, dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí nos vamos a detener, siervos amados, donde dice en el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Desde el bautismo de Juan, comenzando desde el bautismo de Juan, desde el bautismo de Juan. Siervos amados, acordémonos que todo lo que es Biblia en su originalidad viene de una cultura hebrea, viene de Israel. Acuérdese, Grecia recibió las Escrituras de parte de los ancianos, de 70 ancianos de Israel, en los tiempos de Filadelfo Ptolomeo, uno de los 4 generales de Alejandro Carlos Magno. Este griego, Filadelfo Ptolomeo, les exigió a los israelitas que le tradujeran la Biblia, las Escrituras del Antiguo Testamento, del hebreo al idioma griego. Fue una obligación, no únicamente fue un placer para ellos, fue una súplica que le tradujeran las Escrituras. No, fue una obligación. Y se juntaron 70 ancianos, les tradujeron las Escrituras del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Y la respuesta, la excusa que Filadelfo Ptolomeo les dio, que era para tener esas escrituras en la biblioteca de Alejandría. Cuando reciben la escritura los griegos, ellos empiezan a hacerle cambios, ya con la idea de formar una escritura diferente a la que los ancianos le habían dado. Esa escritura, cuando la tienen ya los griegos
le llaman la Septuaginta, porque fueron 70, septo es 7, Septuaginta. 70 ancianos hicieron esa escritura. Cuando el imperio griego desaparece, aparece el imperio romano. El imperio romano hereda prácticamente el poder de las armas y el poder espiritual en escrituras hablando. Ellos toman la Septuaginta, de allí, de la Septuaginta, el imperio romano copia las escrituras y forma su propia Biblia, la Vulgata. Allí empieza lo que ahora con el tiempo conocemos como el Nuevo Testamento, como la Biblia, con el nombre de Biblia. Las escrituras en sí vienen a llamarse Biblia, que viene del pueblo de Biblos, donde sacaban el papel para poder escribir en él. Además de Biblos, allí tenía la adoración a un demonio femenino que se llamaba Biblis. Este demonio femenino era una mujer sin ropas que excitaba al degenere sexual. De ahí viene la palabra Biblia. Fíjese, de entrando en el paganismo, para poder dilucir estos términos: biblos, biblis, demonio femenino sin ropa para la excitación sexual, Biblia. Ahí tenemos ya de dónde viene el nombre de Biblia. Estamos tratando de hacer un repaso, siervos amados, para adentrar al centro de la enseñanza, de esta humilde enseñanza. Cuando nosotros ya tenemos de dónde vienen las escrituras de Grecia, de dónde vienen las escrituras de Roma, vienen del Antiguo Testamento que nuestro Creador, nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai, Padre, Rey, Yahweh, Todopoderoso, le había dado a su pueblo de Israel por medio de Moisés. Roma y Grecia no inventaron nada de las escrituras. Lo que ellos hicieron fueron aumentarle, disminuirle, cambiarle, pero siempre basado en las escrituras que los 70 ancianos le dieron obligadamente a Filadelfo Ptolomeo. De esa manera fue como aparecieron las escrituras del Antiguo Testamento en Grecia y en Roma. De allí ellos sacaron las escrituras que ahora en día conocemos como la Biblia, de la Sociedad Biblia, de la Sociedad Bíblica del Vaticano, de donde vienen todas las escrituras en diferentes lenguajes, no únicamente en español. Todas las Biblias vienen de la Sociedad Bíblica en cualquier lenguaje. Es un monopolio que tiene centralizado el Vaticano. Así nos damos cuenta, siervos amados, conforme la historia va pasando, que ya tenemos de dónde viene el Nuevo Testamento. Se nos enseña que los apóstoles hicieron el Nuevo Testamento, ellos lo escribieron. Los apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos terminaron su peregrinación en el primer siglo, murieron. En el primer siglo.
Y la primera Biblia que nos vienen dando es en 1569, en nuestro lenguaje español. 1569, que la llamaron la Biblia del Oso. Es una Biblia católica. Fue la primera Biblia católica que le dieron a la humanidad, cristiana, católica, apostólica, romana. Se llamaba la Biblia del Oso. Fueron dos los que escribieron y corrigieron detalles hasta que la pulieron. Reina Valera, Casiodoro de Reina, era uno de ellos, y el otro era de apellido Valera, Cipriano Valera. Casiodoro de Reina se nos dice que él fue el que escribió, y Cipriano Valera, de Valera o Valera, fue el que corrigió detalles. Los dos eran curas católicos. Los dos eran de la curía católica. Ellos fueron los que escribieron la Biblia católica romana, que en esos tiempos nos dieron a nosotros en el español, en el lenguaje español, llamada la Biblia del Oso. Ahí están todos los libros que ahora en día tiene la Biblia católica, lo que le llaman apócrifos. Ya cuando se empieza a dividir el catolicismo en las ramas del Evangelio por Martín Lutero, con el tiempo, no inmediatamente, con el tiempo, quitan los libros apócrifos que todavía existen en la escritura católica y dejan únicamente 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Nos da un promedio de 66, creo, libros. Cuando nosotros tenemos ya todas estas situaciones enfrente de nosotros, ¿de dónde vienen las escrituras? ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene lo que ahora malamente le llamamos religión? Viene de Israel, no viene de Roma, no viene de Grecia. Grecia y Roma han servido ellos para degenerar las escrituras que nuestro Creador ha dejado al pueblo de Israel. Ellos han degenerado y han formado religiones con el nombre de cristianismo. ¿De dónde viene la palabra Cristo? Cristo es un nombre griego. Usted lo puede encontrar en Reina Valera 1995 de estudio, en la primera página del Evangelio de Mateo, en su estudio. Allí dice, Cristo, nombre griego del hebreo Mashiach, que quiere decir en español ungido. Ahí empezamos nosotros a ver lo que ahora en día nosotros hemos tomado como que viene de nuestro Creador. Ciertamente, la palabra dice, nuestro Creador es el que está en control de todo, porque en el libro de Lamentaciones, nuevamente repito este pasaje de ayer, ¿quién es aquel que dice que sucede algo que yo no lo haya mandado? Él lo ha mandado, Él lo permitió. La Biblia regular que nosotros tenemos, le han aumentado, le han disminuido.
y le han cambiado. ¿Pero por qué? Porque nuestro Creador lo ha permitido, pero Él ha cuidado su palabra. Él no ha permitido que borren su palabra. Y cuando nosotros empezamos a tener una estatura ya de un nivel más elevado en el conocer las Escrituras por medio de la relación con nuestro Creador, vamos entendiendo el por qué se han hecho todos estos cambios, el cómo es que ellos han tratado de alejarnos de lo que nuestro Creador nos ha dado. Su mensaje céntrico aquí está en las Biblias regulares que tenemos, ya sea católica o sea evangélica o testigos de Jehová. Ahí está el mensaje de nuestro Creador. Pero no todo está 100% limpio. No. Tenemos que conocer para saber qué es lo que es de nuestro Creador. La relación con nuestro Creador nos hace entender lo que es de Él y lo que no es de Él. La enseñanza que se nos da, que desde Génesis hasta Apocalipsis todo es inspirado por el Espíritu Santo. No, siervos amados. No es así, siervos amados, siervas amadas. A través de estas enseñanzas, estas humildes enseñanzas, usted se va a dar cuenta que la situación no es de esa manera. Quisiéramos, claro. ¿Cómo que no? Si yo de ahí vengo, pues vengo del catolicismo, vengo del evangelismo. ¿Cómo que no quisiéramos que todo esto fuese una realidad, una verdad? Pero no, siervos amados, los cambios los han hecho y han implementado una doctrina que muy aparte, diferente a lo que nuestro Creador nos ha dado. Fíjese que ayer les hablé de Deuteronomios 4 y Deuteronomios 12. Donde dice nuestro Creador que no le aumenten, ni le quiten, ni le disminuyan a la palabra. Mire, es Deuteronomio 12, en el verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esa es una escritura. La otra escritura es el capítulo 4 de Deuteronomio. Permítame, por favor. Dice, es el 4:2, siervos amados. 4:2. No añadiréis, en Deuteronomios capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Perdón. De ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, nuestro Creador, que yo os ordeno. Moisés le está hablando al pueblo. Que no le añada, que no le quite, que no le cambie. Cuando nosotros ya vemos, regresando ya al libro de los Hechos, siervos amados, que los apóstoles están tratando de encontrar al apóstol que reemplazca a Judas Iscariote. Dice, desde el principio, dice, del bautismo de Juan. Lo leeremos nuevamente para refrescarnos, siervos amados. Porque ese es el enfoque prácticamente de la humilde enseñanza. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor Jesús se fue.
comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Okay? Ya prácticamente hablamos de que las escrituras vienen de Israel, viene de una cultura hebrea, de ahí viene lo que malamente le llamamos Biblia. En Israel no existe el bautismo. Eso es nuevo de la Iglesia Católica. Si usted se da cuenta, el proceso que siguen con los niños recién nacidos, cuando él cumple 8 días de nacido, llevan al niño, al varoncito, a la casa de nuestro Creador y le hacen la circuncisión, le quitan el prepucio del pene para que el pene quede descubierto. Es una señal entre nosotros y nuestro Creador, Él lo dice, entre Él y nosotros. Es una señal la que le dio a Abraham. Es un mandato. A la niña considero que la llevan en diferente tiempo, dejémoslo así, en diferente tiempo la llevan al templo o a la congregación. O supóngala que la lleven a los 8 días, pero no le van a hacer ningún corte, ¿verdad? Pero lo que quiero enfocar es, si nosotros vemos la religión católica, a los niños tiernos los llevan a la iglesia para bautizarlos, para echarles el agua, para ponerles el nombre. Eso es nuevo. Eso no existe en el judaísmo. Eso es inventado por el hombre. Luego usted viene a ver los evangélicos y los evangélicos bautizan ya a las personas grandes, siguiendo las escrituras del Nuevo Testamento como Jesús fue bautizado, ya siendo de 30 y tantos años. Entonces ya tenemos 2 clases de bautismo. Y los dos bautismos, ya sea al niño recién nacido o pequeño, o ya las personas grandes que la bautizan, sea hombre o mujer, eso no existe en el Antiguo Testamento. Eso no existe en la cultura hebrea. Eso es nuevo, esa es la nueva religión que nos han dado. Y la advertencia que nos hace nuestro Creador por medio de Moisés en el capítulo 12 de Deuteronomio y en el capítulo 4 de Deuteronomio es que no le quitemos, no le aumentemos, no le cambiemos. Y eso es lo que hemos hecho. El bautismo no existe. No es de Israel, no es de los judíos. Y Jesús era judío. Él no se bautizó. Eso se lo ponen ahí para darnos una nueva masa, una nueva levadura, una nueva religión. Acuérdese, estamos hablando de un Nuevo Testamento, una nueva religión, una nueva doctrina. Contrario a lo que dice el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a cerrar aquí, siervos amados, en Juan 1:29. Juan estaba bautizando en el río Jordán. Es lo que dice el libro de los Hechos, los apóstoles hablando, desde el bautismo de Juan, dice. Estaba bautizando Juan en el río Jordán y ve venir a Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le da el nombre, el título de Cordero a Jesús. Y que Él, como Cordero, quitaría el pecado
de la humanidad, del mundo. El Hijo de Dios, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vamos al libro de Levíticos, donde están los sacrificios para quitar el pecado, nos damos cuenta que el cordero no se usa para quitar el pecado. Se usa el cabro, el ternero, el novillo, la cordera, la cabra. El cordero no se usa para quitar el pecado. Y se nos enseña que todo lo que hizo Jesús fue con respecto a la ley establecida en el Antiguo Testamento. Todo eso es una nueva masa, siervos amados. Cuando hablamos del Cordero Pascual, si lo que se está celebrando es la salida de Egipto, de los israelitas, para la tierra de Canaán, esa es la celebración de Pascua. Cuando hacen de entrar a Jesús en Jerusalén, en el día de la Pascua, ahí borran la fiesta de la salida de Egipto a Canaán. Y la palabra nos está diciendo que no le quites, no le cambies, no le aumentes. Cuando el cura levanta la hostia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero no se usa para quitar el pecado, siervos amados. Todo eso es una nueva levadura, una nueva masa. El bautismo no existe en el Antiguo Testamento, no existe entre los judíos. Ahora los judíos mesiánicos han agarrado otra cosa parecida, que ya los bautizan para que sean judíos. Si son judíos, ¿y para qué los van a bautizar para que sean judíos? No, siervos amados. Lo que ellos tienen que hacer es circuncidar el prepucio del pene del hombre. Eso es todo. Y la mujer ceñirse a los misbat, que le llaman, a los mandamientos de la palabra. Siervos amados, siervas amadas, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Esta sería la enseñanza 225. Con la ayuda de nuestro Creador, proseguiremos el día de mañana para llegar a la enseñanza número 226. Shalom.